que es la evaluación ambiental estratégica, ¿no? Es un instrumento de evaluación de impacto ambiental, pero así como hay estudios de impacto ambiental para proyectos, ¿no? Minería, hidrocarburos, también tenemos un instrumento en nuestra normatividad de evaluación de impacto, pero a nivel de políticas, planes y programas, ¿no? Y esto es la evaluación ambiental estratégica. Entonces, se ha dado la oportunidad de que con el gobierno regional de Loreto podamos trabajar eso de la evaluación ambiental estratégica, porque ellos están actualizando su plan de desarrollo regional concertado, ¿no? Como se mencionó anteriormente, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN, el 4 de abril de este año ya aprobó su nueva directiva para elaborar planes, ¿no? Tanto planes sectoriales como planes, los planes sectoriales. Tenemos el plan principal, el plan nacional, que es el plan bicentenario, ¿no? Que está siendo actualizado ahorita actualmente, y todavía no ha sido aprobada esa actualización del plan bicentenario. Nos dicen que era para incluir temas de este gobierno, como inclusión social, ¿no? El plan bicentenario que estaba aprobado no había incluido el tema de inclusión social, entonces se está actualizando. Bueno, tenemos un plan bicentenario. Esta nueva directiva del CEPLAN establece que los sectores tienen que hacer sus planes estratégicos sectoriales, los gobiernos regionales tienen que hacer sus planes de desarrollo regional concertado y las municipalidades provinciales y distritales sus planes de desarrollo local concertado, ¿no? Y entonces ya esta nueva directiva establece toda una estructura de cómo debe ser el plan, toda una metodología de cómo debe elaborarse el plan. Las fases son, por ejemplo, se tiene que hacer un análisis prospectivo, ¿no? Ya no es un diagnóstico solo del presente, sino un diagnóstico con una evaluación del futuro, ¿no? De qué podemos esperar en el futuro, ¿no? Entonces, tiene una fase de análisis prospectivo, tiene una fase estratégica y una fase institucional, que son los famosos planes estratégicos institucionales, ¿no? Bueno, entonces en Loreto, el gobierno regional, a pesar del contexto electoral en que vivimos, ¿no? Ellos siguen trabajando. La gerencia de planeamiento y acondicionamiento territorial está ahí. Técnicamente sigue trabajando, ¿no? A pesar de todo el contexto político que se vive, ellos continúan actualizando su plan de desarrollo regional concertado, adecuándose a esta nueva directiva del CEPLAN, ¿no? Entonces también están aprendiendo en ese proceso. Y ellos, dar Derecho Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Civil donde yo trabajo, ha estado apoyando en los temas ambientales, promoviendo este instrumento de evaluación ambiental estratégica. Se dio la oportunidad de aplicarlo, ¿no? De aplicar la evaluación ambiental estratégica al plan de desarrollo regional concertado. ¿Qué es una evaluación ambiental estratégica? ¿Qué se evalúa? Principalmente las decisiones a gran escala del Estado, ¿no? Políticas, planes y programas, como lo mencioné. Ambiental, ¿por qué es ambiental? ¿No? Porque estas políticas, planes o programas muchas veces podrían generar un impacto ambiental acumulativo, ¿no? Ya no estaríamos viendo solo un proyecto, sino un conjunto de proyectos en un área determinada, ¿no? O las políticas que este plan promueve podrían generar algún tipo de impacto ambiental negativo significativo, ¿no? Estratégica, ¿por qué es estratégica? Se hace antes de que la decisión haya sido tomada. ¿Qué decisión? Esa decisión a gran escala, que es una política para un programa. Todavía el plan de desarrollo regional concertado no se ha aprobado, está en proceso de actualización. Es el momento de aplicar una evaluación ambiental estratégica, ¿no? Y estratégica también porque evalúa en profundidad los impactos acumulativos para evitarlos o disminuirlos. Cuando hablamos de impactos acumulativos, estamos hablando de cuál es el impacto que genera un conjunto de proyectos, ¿no? Que puede ser mucho más grave que la suma de los impactos si uno ve cada proyecto por separado, ¿no? Y en Loreto, bueno, que es una región extensa, amplia, ya vamos a ver, creo que un mapa por aquí. Bueno, entonces la evaluación ambiental estratégica es un estudio, ¿no? Que analiza las decisiones a gran escala del Estado, políticas, planes y programas, que podrían afectar negativamente el ambiente y que se hace antes de que la decisión se tome y que se aplique, ¿no? Y evalúa a profundidad los impactos acumulativos para evitarlos o disminuirlos.
Bueno, este es un ejemplo para ver qué cosa es un impacto acumulativo, ¿no? Aquí podemos imaginar que es una cuenca, ¿no? Puede ser en Loreto. Cuando hablamos de un estudio de impacto ambiental, nos enfocamos en un solo proyecto, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos en verde que es el proyecto de una industria, ¿no? Digamos, una industria determinada. Se hace un estudio de impacto ambiental antes de la aprobación de ese proyecto, ¿no? Solo para la industria. Pero aquí vemos en esta cuenca un conjunto de actividades, ¿no? Tenemos extracción pesquera, explotación pesquera, tenemos comunidades indígenas que viven en esa zona, tenemos no solo una industria, sino un conglomerado de industrias, tenemos quizás transporte fluvial o el transporte de petróleo, ¿no? Bueno, tenemos una actividad agrícola. Entonces, evaluar ese conjunto de actividades económicas con el impacto que pueden generar sobre los recursos naturales, sobre las poblaciones indígenas, requiere de una evaluación ambiental estratégica, ¿no? Requiere de una metodología más compleja de evaluar el conjunto de actividades, ¿no? Que se desarrollan en un determinado ámbito geográfico, ¿no? Y eso es la evaluación de impactos acumulativos es una de las herramientas de la evaluación ambiental estratégica. Bueno, esto ocurre en la realidad, ¿no? Claro, esto es el impacto negativo que ha generado 40 años de explotación petrolera en Loreto, pero estamos hablando de que hace 40 años no había la tecnología que ahora tenemos, ¿no? Entonces, lamentablemente, el no haber tenido límites máximos permisibles, estándares de calidad ambiental o normativa más estrictas para conservar nuestro medio ambiente y la salud de las personas, generó este tipo de impactos, ¿no? Y bueno, hasta ahora se siguen viviendo las consecuencias de los derrames por un ducto que está ya en estado bastante deteriorado, ¿no? Esto es una foto de Loreto, ¿no? En la zona del Pastaza, que se contaminó un cuerpo de agua completamente con el derrame de un petróleo, ¿no? Entonces, imagínense si tuviéramos no solo un lote petrolero en Loreto, sino tenemos casi ya son como 30 lotes petroleros, ¿no? Y que están 17 lotes petroleros ahorita ya con contrato en diferente estado en Loreto, pero el Perú Petro está promoviendo 30 lotes petroleros más, ¿no? Entonces no se trata de estar en contra de la inversión, sino de estar preparados para evitar este tipo de impactos de un conjunto de lotes petroleros. 4 minutos, por favor. Sí, unas concesiones madereras, ¿no? Vigentes, ¿no? Entonces, como vemos, todavía hay mucho verde en Loreto. Lo que necesitamos evitar es esto, ¿no? La proliferación de proyectos económicos que son importantes, son claves para Loreto, pero que pueden generar ese desorden, ¿no? No podemos tener carretera, ferrocarril, hidrovías a la vez, sino hay algo que debe ser más estratégico. No podemos tener hidroeléctricas, líneas de transmisión, todo a la vez, ¿no? Sino debe haber algo que es prioritario, un orden para eso. En eso apunta el Plan de Desarrollo Regional Concertado y la Evaluación Ambiental Estratégica. Y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, señorita Patricia Patrón Álvarez. Vamos a hacer la entrega en representación del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental de Lima, del capítulo de Ingeniería Agrícola, el reconocimiento a su participación. Y de igual modo quisiéramos extender el agradecimiento al doctor César Leonidas Gamboa Balbín, director ejecutivo de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, por el apoyo a este evento. Okay, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pero quiero decirles también que, como internacionalista que soy, he tenido una vinculación de muchos años con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo he trabajado en la Cancillería 17 años y siempre he dicho que haber trabajado en Torre Tagle ha sido un gran privilegio porque lo hice cerca, aprendiendo muchísimo de dos grandes embajadores a los que les debo mucho en mi proceso, que fueron el embajador Gonzalo Fernández Puyol, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, y el embajador Juan Miguel Bácula. Entonces, el tema que yo he venido a conversar
a platicar, a exponerles algunas ideas después de haber escuchado dos brillantes exposiciones de carácter técnico que me han precedido, hablarles sobre la política exterior del Perú en todos estos años de vida republicana, en el ámbito territorial y en el ámbito de las fronteras, que esto es muy importante que entendamos, que conozcamos, para completar y complementar las cosas que muy bien se han dicho en este momento. La política exterior no es sino la manera de cómo se recrean estrategias para que los intereses internos del Estado se puedan orientar de la manera más eficaz y efectiva externamente. No hay ninguna proyección externa que tenga el Estado que no se haga en función de lo que parte desde la premisa estatal. Nada se hace hacia afuera que no se reporte desde adentro. En otras palabras, ninguna embajada, ninguna misión diplomática del Estado, ningún consulado, ninguna representación permanente del Estado puede tener actividades o proyecciones que se alejen del mandato de Lima, del Perú. Esto es, además está previsto en la propia Constitución Política, donde se dice claramente que el presidente de la República es el que conduce la política exterior del Estado, conduce la estrategia para que el interés interno se proyecte externamente. Si el Estado quiere que se coloquen espárragos en la Unión Europea y si las embajadas no lo hacen, no se proyecta la política exterior, porque tiene que ser un reflejo del interés nacional, un reflejo del interés interno. En esta perspectiva, cuando decimos, cuando anotamos en las aulas y decimos a los alumnos que se forman para ser diplomáticos y a los alumnos que se forman en las aulas, en las universidades para ser especialistas en Derecho Internacional, el quehacer de la política exterior del Perú ha tenido algunos signos en su construcción. El primero de ellos, la formación del Estado peruano. El final del siglo XVIII, que cultivó el espíritu de separación de la corona española, afirmado por una coyuntura donde España fue objeto de un proceso de dominación por Napoleón Bonaparte, que puso a su hermano José en España, y vino todo un proceso de crisis donde el propio Fernando VII es recluido en Saboya y tiene que abdicar a la corona, y entonces se producen las juntas de gobierno en América. Hay dos presupuestos en esta etapa del separatismo que van a configurar la formación del Estado moderno, la formación del Estado peruano. ¿Cuáles son esos dos elementos fundamentales? Que tienen un carácter jurídico, por eso es muy importante que lo conozcamos. El primero de ellos es el uti possidetis y el segundo, la libre determinación de los pueblos. Los dos intrínsecamente relacionados, los dos fundamentales para la definición del Estado-Nación que se alzó a la vida independiente, ¿no es cierto?, el año 1821 y que se consolida con la capitulación de Ayacucho de 1824. El proceso de la configuración del Estado peruano a partir del principio del uti possidetis es fundamentalmente jurídico y está fundado en que la norma jurídica existente cuando todavía
el Perú era un virreinato dependiente de la corona española. Al momento en que el Perú adquiría su calidad independiente, mantenía los territorios que hasta 1810 tenía por la Real Cédula de ese año. Y esta fue la regla para todos los países que se alzaron como estados. Recuerden que el Perú fue uno de los últimos del Cono Sur en alcanzar la independencia. Más tarde, de América Latina, sería el propio Cuba. Pero en el Cono Sur es uno de los que más tardíamente, porque Lima era el centro del poder español, es evidentemente el Estado peruano. Y este principio, ligado a la regla jurídica del uti possidetis, yo poseo al momento de la vida independiente lo que tenía según la regla jurídica de la Real Cédula de 1810, forjó y formó el primer estadio de lo que hemos conocido como la base territorial del Estado peruano. El segundo principio es más bien ya ligado al derecho y a la ciencia política, y está referido a la dinámica de la determinación voluntaria, la libre determinación de los pueblos. Normalmente cuando se hizo esto fue en función de los territorios periféricos, es decir, las fronteras. El Perú, un país importante que se alza en la vida independiente con fronteras con estados que tenía al costado uno a otro. Por el sur, Bolivia; por el este, el Brasil; por el norte, la Gran Colombia. Este fue el escenario que llevó a que espacios fronterizos como Tumbes, Jaén y Maynas fueran adscritos al Perú bajo la dinámica de la libre determinación de los pueblos, que es el origen de los referendos que se producen en los estados donde los pueblos tienen calidades autonómicas para determinar a cuál estado querían pertenecer. La libre determinación de los pueblos fue muy importante en el caso peruano porque determinó y consolidó y selló para el Perú las delimitaciones territoriales con porciones ciudadanas que asentían el concepto y el sentimiento de patria. Y esto es muy importante porque un Estado se configura como tal, como dice la construcción de la teoría contemporánea del Estado moderno desde la Paz de Westfalia de 1648. Como recordarán ustedes, la Paz de Westfalia de 1648 pone fin a la Guerra de los 30 años. Y la Guerra de los 30 años en Europa, si hay algo que pudo dar al sistema internacional, fue la aparición del concepto del Estado moderno. Es decir, un Estado con soberanía, es decir, calidad autonómica donde nadie puede ingresar ni nadie puede decidir los destinos que no son sino resultado de la propia voluntad manifiesta de su población. La aparición y el surgimiento del concepto de embajadas, representaciones que tienen que tener los estados para conservar impoluta e incólume la calidad soberana. La aparición del concepto de la no intervención. Nadie puede cruzar una frontera territorial porque le da la gana. Cuando Putin atraviesa la frontera de Ucrania con 25.000 soldados y recrea de facto un referéndum por el cual la península de Crimea, que fue la porción más al sur, pegada al Mar Negro de Ucrania, con 25.000 hombres, recrea un referéndum para que se vuelva y se anexe hacia el Estado ruso,
desde el derecho internacional y desde las relaciones internacionales, son territorios que no pueden tener legitimidad y no pueden tener reconocimiento porque no existe en el derecho internacional nada que se haga con fuerzas de ocupación. Por tanto, miren la importancia que tiene la dinámica del territorio. Eso le pasó también al Perú, para que vean ustedes el valor signado que tiene la legitimidad de los actos territoriales. Para que sean válidos, se tienen que hacer siempre sin presencia de fuerza de ocupación. Y en el caso de Perú le pasó en 1941, cuando tuvimos el problema con Ecuador y su presidente Velasco Ibarra en 1962 adujo de que el protocolo de Río de Janeiro del año siguiente, de 1942, era un protocolo nulo de toda nulidad, porque fue firmado entre Perú y Ecuador con fuerzas de ocupación peruanas que se encontraban en Ecuador. Y como todos sabemos por el registro de la historia, eso fue falso de toda falsedad, porque el Perú retiró sus tropas hacia la frontera con Ecuador. En el caso contrario hubiera sido nulo lo que no fue y lo que no se produjo. Por eso es muy importante la paz de Westfalia y por eso es muy importante el derecho, porque lo que estamos escuchando en las exposiciones anteriores, que tienen un carácter hacia adentro y carácter técnico, no se pueden explicar y no se pueden entender si acaso no tienen el sustrato jurídico y político que subyace en la formación de un verdadero Estado. Y entonces el concepto de la paz de Westfalia, que también, además del principio de no intervención, que fue el principio de no agresión, nadie puede agredir a otro Estado en su territorio, porque eso significa y constituye la merma de la integridad territorial. Cuando Israel lanza 350 bombardeos anoche sobre la Franja de Gaza, donde hemos estado hace casi más de 10 años, o Hamas en la Franja de Gaza lanza cohetes sobre las ciudades israelíes, hay una transgresión del principio de no agresión que se debe a los Estados, porque el carácter de la soberanía territorial es absoluto. Según la Constitución Política del Estado, la soberanía es absoluta en el territorio. ¿Y qué significa que es absoluta en el territorio? Nadie ni nada que no sea parte del espacio territorial, nada ni nadie que no sea peruano, en otras palabras, puede ingresar sin autorización dentro del territorio. Ni él, ni objetos, ni nada que pueda alterar el normal statu quo dentro del 1.285.215.60 kilómetros cuadrados, que es actualmente la superficie del Estado peruano. La soberanía territorial es absoluta en el suelo, en el continente. Alguien me preguntaba en la mañana, en una conferencia que daba en una universidad, ¿por qué usted dice que la soberanía territorial es absoluta en el continente y es relativa en el mar? Y yo le decía que en el mar la soberanía es relativa, pero no porque es relativa va a dejar de ser soberanía. Y en el mar la soberanía es relativa porque el Estado peruano no puede aprender, no puede coger las aguas, porque las aguas, como el aire, son sustratos naturales que corresponden a la universalidad de la humanidad. Mal haríamos en coger el agua como el mar, como si fuera una aprehensión territorial. Lo que es absoluto en el mar, miren, es relativo respecto de las aguas, pero es absoluto respecto de los recursos vivos, pescados, y no vivos, los minerales. Aquí hemos hablado y aquí hemos tenido un gran debate sobre eso. Entonces, fíjense la importancia que tiene en la concepción del Estado y en la formación del Estado
esto que tiene una relación directa con el concepto de la soberanía. No hay Estado que no tenga soberanía. La soberanía territorial sola y únicamente es intrínseca al Estado. Nadie más que el Estado para tener soberanía. La ONU no tiene soberanía, la OEA no tiene soberanía, la FAO no tiene soberanía, la Unión Europea no tiene soberanía, los BRICS no tienen soberanía. Nada ni nadie tiene soberanía, única y exclusivamente el Estado. Bajo esta anotación inicial de carácter introductorio,